Hola, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Hoy estamos estrenando un nuevo formato para que lo vean pues, cada vez que quieran. Y hoy tenemos una invitada muy especial, es familiar de nosotras y es una persona que creo que pues, va a hablar por mí, sí. En los últimos años me ha impulsado mucho como que a salir de esa zona como de confort y como a ver otra perspectiva. Entonces, pues este live queríamos invitarla para que también nos diera su punto de vista y pues que habláramos bien rico. Así es. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Andrea Mordón. Hola Es prima Cata, de hola nosotros. Mafe, Bienvenida. muchas gracias por la invitación a este café. Sí, qué delicia. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cómo es vivir en la autenticidad. Pues hoy este mes estamos hablando mucho de la autenticidad. Entonces, pues bueno, para cada una, ¿qué es vivir en autenticidad? Así podemos comenzar. Así comenzamos nuestra charla. Así comencemos ahí. Si quieren, yo comienzo, digamos, cuando con Cata pensamos en el mes de marzo de la autenticidad, es porque pues nos cuestionábamos mucho que siempre, no, bueno, nosotras, en su mayoría, muchas personas vivimos bajo muchos parámetros de la sociedad, ¿no? Como en el deber ser, ¿sí? Que uno se debería casar, tener hijos, estudiar, tener casa, bueno, como todos esos deberes ser que uno tiene, pero muchas veces nuestra vida no va con esos deberes seres, ¿cierto? Y nos cuestiona mucho y de pronto nos frustra o nos invita a vivir de otra manera. Y por eso para nosotras, pues vivir en autenticidad tiene tanto poder, porque es como encontrar, sea uno mismo, lo que realmente resuena con su vida, con lo que realmente tiene sentido y empezar a vivir desde ahí. Entonces, para mí ha sido muy lindo vivir desde la autenticidad porque uno rompe muchos parámetros, pero también crea nuevos, ¿no? Y crea como esa forma de vivir desde la felicidad, desde la esencia de uno, sin tener tantos límites que a veces le ponen a uno la sociedad. Entonces, para mí vivir en la autenticidad es eso, es vivir como desde el ser de uno, como desde lo que uno realmente vibra y quiere ser. Sí, sí, para mí también, yo creo que vivir en autenticidad es eso, como dejar de lado todo como el deber ser, lo que no solamente en la sociedad, que siempre, pues, sobre todo nosotros que venimos nos criamos, digamos que en Latinoamérica, eso está mucho más marcado que la gente europea, y ahorita tú nos puedes decir, porque ya tú llevas viviendo en Europa muchos años. Sí, este año cumplo 8. ¿Qué tal? Uy, ¿cómo pasa el ¿Cómo tiempo? pasa el tiempo? Y sobre todo que vives en Holanda, donde yo creo que tienen otra mentalidad mucho pues, más diferente que si estuvieras viviendo, por ejemplo, en España, que en España también todavía hay mucho como ese estigma también de un poquito del deber ser, no tanto como en Colombia, como en Latinoamérica, pero pues igual todavía está un poco, lo veo por mis amigos españoles, pero yo creo que es eso, como encontrar lo que realmente te hace feliz y dejar de un lado lo que espera la sociedad y lo que espera tu familia también, porque muchas veces es la familia también la que como que te encasilla y te dice, tienes que ser así, Yo porque creo que a veces, hasta así es encontrar la felicidad, por así decirlo. sí, ¿Cierto? yo creo que a veces también no es como la familia, sino como la parte implícita de la familia, porque puede que ellos no te digan qué esperan, pero pues obviamente por eh, comentarios, cosas que tú oyes en reuniones familiares, cómo hablan de alguien, cómo se refieren a alguien, cómo estigmatizan a alguien, pues uno ya empieza a tener como unas casillas de qué debe ser y qué no debe ser y qué debe seguir uno, que realmente puede que esté muy lejos de lo que en serio es uno o lo que uno quiere hacer. Totalmente. Oye, esa parte es súper, súper importante, que chévere que lo hayas dicho, porque es así, porque no es como que te dicen, tienes que pensar así, tienes que actuar así, tienes que vivir así, sino que es como implícitamente uno como que lo va como asumiendo, y es muy cierto, porque yo creo que, y pues muy poquitos papás, yo creo que a uno le dicen tienes que ser así o si no grave, pero esa parte es muy cierto, y no solamente los papás y con la familia, sino también como el grupo de amigos. Los amigos también. Los Total. amigos como el colegio, la universidad, como esa parte a uno lo lleva como a actuar como debería ser y muchas veces pues por ahí no es el camino que uno quiere. Entonces yo creo que esa parte de vivir en la autenticidad, una parte uno tiene que ser primero conocerse muy bien y ser muy valiente. También. Es que yo creo que no es tanto como conocerse muy bien, porque muchas veces uno como en el desarrollo de su personalidad uno no se conoce, ¿sabes? Sino es como que tener la fuerza de decir como esto no va conmigo.
No sé qué va conmigo, pero ese ser de me tengo que casar y salir de mi casa casada y tiene que ser una persona con tales, no sé, vocaciones o con tal trabajo y después vamos a comprar un carro y después la casa y después empezar a crecer. Creo que es un orden que no siempre va en ese orden y no debería ser así, pero obviamente es muy difícil como entender cuál es el orden que uno quiere. Sí, Pues sí, porque uno no va a entender el orden. O sea, para mí, por ejemplo, no era como yo me quiero comprar una casa y voy a ahorrar para una casa. Yo decía como yo quiero conocer el mundo y después voy a mirar si encuentro una casa. ujú. Entonces, pero obviamente para muchos amigos salían y me decían como, tú sabes toda la plata que te gastas en viajes y yo no. Y seguramente ni me interesa porque pues si no me pondría a llorar. No sé, me pondría a llorar. ¿Cuánta plata me he gastado en viajes? No, pues no sé, yo solamente me los disfruto y ya está, ¿sí? Pero es tener esa valentía de decir como, no voy a hacer lo que están haciendo mis amigos, porque ese no es lo que yo quiero, eso no es mi felicidad. Sí, total. Yo creo que ese primer paso de darse cuenta y decir, bueno, no voy por este lado es importante también, porque yo creo que también mucha gente se queda como en la zona de confort de, bueno, si todo el mundo lo hace, yo también, y no tienen esa valentía de decir, no, o sea, esto no va conmigo, pero bueno, ¿qué hago? No sé, pero bueno, voy a hacer algo diferente. Sí, vamos a empezar Exacto. la búsqueda. Empezar la Sí, búsqueda. lo que pasa es que la personalidad ahí creo que depende mucho y obviamente también depende mucho de qué tan arraigado estés en tu sociedad. Y lo que dice Cata, como creo que en Latinoamérica ese tema de cómo tienen que ser las cosas y cómo tienen que ser medidas para que una persona se declare o sea vista como exitosa, Ujú. eh, está muy metida en nuestra sociedad y eso es difícil. Es Eso es difícil, difícil de sí. cambiar, eso es difícil de decir como no, no va conmigo y no quiero hacer eso. Sí, es verdad. Yo creo que un punto que yo creo que a ti también te ha ayudado mucho es la parte de viajar. A ti te fascina viajar y cuando uno viaja se le abre muchas opciones y puede encontrar y puede ver que así no tiene que ser la forma de ser como uno siempre lo ha vivido. Total, Entonces, digamos, a mí me pasó cuando me fui a vivir a España y empecé a trabajar y me di cuenta que el trabajo allá lo ven totalmente diferente a como lo vemos acá, que me decían, o sea, yo me acuerdo que pues tenía que estar estudiando, estaba terminando la tesis y nos faltaba un montón y éramos así súper preocupados y yo estaba trabajando y mi jefe, y alguien, pues una amiga me dijo, oye, ¿cómo van con la tesis? Y yo, no, ya nos toca trabajar la mañana y nos falta mucho, ya hoy me tocará trasnocharme porque pues, ¿qué más hago? Y mi jefa oyó, me dijo, no, Cata, vete, tú, tu prioridad ahorita necesitas terminar la tesis, no importa el trabajo después. Y yo decía, como esto no puede estar pasando, porque pues igual es como que en Colombia uno pedir un favor, es como si pido un favor que no puedo ir, es más, si me estoy sintiendo mal, digo que no puedo ir, llaman a chat. Y sí, empezar a cambiar esa parte y darse cuenta que, que hay otra forma de vivir, de pensar. Ya tenemos una compañera. Yo creo que esa es una parte muy importante, que yo creo que eso también, los viajes ayudan mucho y no solo que tienes que irte a vivir al sitio, sino solamente un viaje de una semana, 8 días, 10 días, 5 días, te ayuda a ver otra perspectiva y ver como otro aspecto. total. Yo creo que la primera vez que yo salí de viaje entendí muchas cosas. O sea, la primera vez que yo salí de Colombia y fue un poco guerrero, por así decirlo, fue agarrar primero negociar con mi papá que no me pagara la universidad, sino que me diera esa plata. Yo tenía en ese momento beca, entonces, pues decirle no, ni siquiera la plata equivalente a la beca, sino a todo el semestre. Y decirle como, bueno, me voy a ir a Europa, voy a ir a mochilear, no había WhatsApp en esa época, con quién vas a ir, o sea, todo ese tipo de negociación creo que me abrió a mí un camino totalmente diferente, porque todo el mundo, en esa época todo el mundo se iba como a algo fijo, como, ok, me voy a ir a estudiar 6 meses a la casa de una familia, esto está organizado, está pagado por alguien. Lo mío era una mochila, una amiga sueca y vámonos a investigar qué es Europa, ir de sitio en sitio, de pronto coger un día y decir como, ay, no, mañana no vamos a ir a esta ciudad, sino más bien a esta. O nos vamos a quedar tantos días y no tener un itinerario fijo, sino ver cómo las cosas fluyen. Eso a mí me cambió totalmente, me abrió la mente a mil
experiencias, a miles de culturas, a darse cuenta que uno es muy consentido en su casa, porque todo, pues uno vive en una burbuja y todo se lo hacen mágicamente, todo parece mágicamente hecho. Hasta la ropa lavada, los platos listos, el almuerzo, que ahí es cuando me di cuenta como, wow, o sea, no, de pronto yo no hago parte de que todo esté perfectamente organizado, listo, sino que vaya con el flow. Y creo que eso ha sido realmente como parte como de mí, como, bueno, me voy. Cuando me ofrecieron irme a México, me acuerdo que mucha gente me dijo, pero tú has ido alguna vez a vivir, ¿has alguna vez estado en México? No. ¿Cómo estás aceptando un trabajo en México? Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que me Y que no te devuelvo, guste y te devuelvas. tal cual. O sea, no estoy casada, no tengo hijos. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el problema? Pero la reacción de muchos de mis amigos era como, pero ni siquiera vas a ir a mirar primero, ¿no? Y creo que eso dice mucho también, pues, la parte de la cultura que Sí, estábamos hablando. Como sí, que mucha gente. salirte de tu zona de confort puede que no sea fácil, pero ¿qué es lo peor que puede pasar en muchos casos? Que vuelvas a ella si no te gusta, si te, o sea, por lo menos decir como lo hice y no me gustó. Y yo creo que mi decisión de irme a vivir a Ciudad de México fue una de las cosas que más me impulsó a soltar mil cosas, a darme, ahí sí salir de mi burbuja, darme cuenta que no sé, que las facturas se pagaban, que no había una empleada que me ayudara, que era yo. ¿Y qué tal la convivencia con los roommates? Uy, eso es otra lección, y además porque sí, ya la convivencia en sí es complicada, meterle convivencia con otra persona que es seguramente de otra cultura, que es diferente a uno, eso es más Es difícil muy todavía. difícil. Digamos que yo tuve dos roommates en esa época. Bueno, la primera fue una mexicana, y fue fatal, muy mal la primera. A la segunda sí la adoro, es un amor y ella pues me enseñó que no todo el mundo está mal. Creo que también nos fue muy bien porque las dos viajábamos mucho. Entonces, obviamente, cuando estábamos en convivencia, pues era como, ay, estamos juntas. De Sí, pronto creo que eso facilitó todo el tema de la de convivencia. vivir juntos, pero sí, definitivamente creo que la definición de autenticidad es tratar de, no sé, tratar de realizarse uno mismo sin tener unos parámetros fijados por una sociedad. Y sabes que también como permitirse cambiar, o sea, por ejemplo, que muchas veces la gente, o sea, como que uno dice, no, yo siempre he querido esto y de momento a otros ya no lo quieren, entonces no, ya se vuelve terrible, ya es un caos y no pasa nada, o sea, si hoy quiero estar así, viviendo de esta forma y mañana te da porque quieres vivir de otra forma, pues permitirse y hacer ese cambio es bueno, o sea, como que no pasa nada, que muchas veces estar tan cuadriculados pues no nos lleva como a vivir también de esa autenticidad, la autenticidad también yo creo que es ser flexibles y ir como lo que te dices, como en un flow, viendo más o menos como que lo que quiero, lo que estoy viendo, lo que me está gustando, y si veo que definitivamente me gusta más como estaba antes, pues volver, pero no pasa Total. nada, porque muchas veces ese cambio como de planes la gente lo ve muy mal y uno también, muchas veces uno también como que está acostumbrado a que ese cambio es malo, porque yo dije una cosa y decir que ya no lo que quería, sino al revés, uno se puede dar mucho palo y dice, no, prefiero seguir porque el que dirán, después dicen que yo soy una indecisa, que yo no sé lo que quiero, que soy una desubicada, bla, 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 bla. ¿Y si lo dicen qué? ¿Sí? Ahí ese es el punto. Toca, ¿qué importa? Que hable. Que hablen, tal cual. O sea, yo a veces, me acuerdo una vez que me fui de paseo con un novio a Perú. Era la primera vez que me iba con mi novio a, pues de paseo, solos los dos. Y cuando llegué, fui a visitar a mis abuelitos porque mis papás estaban ahí. Y la primera que me abrió fue mi mamá. Y lo primero que me dijo antes de saludarme fue, tú estabas en Perú con unas amigas. Y yo, ok. Todo para escondérselo a Sí, mi abuelito, ¿sí? Y a mí me daba risa y yo decía, bueno, ok, yo le sigo el juego, la corriente. yo no tendría ningún problema y si se pone bravo, pues
¿Qué podemos hacer? Ya pasó, ya no hay solución, ya está, ya viajamos. Ya fui, ya volví. Ya fui, ya volví. Y después me puse a hablar con mi abuelita y yo a ella sí le dije, como, no, yo estaba con mi novio en Perú y entonces ella me dice, disfruta la vida. O sea, nosotros en nuestra época era un solo novio y te casabas con ese y no sabías qué sorpresas podías dar. Y al contrario, esta sociedad se ha vuelto mucho más sabia. Me acuerdo que me decía cuando yo llegué, además me lo dijo también en el aspecto sexual, que a mí me dio un ataque de risa y vergüenza cuando llegué a contarle a mi mamá, no, eso no puede ser cierto, mi mamá no te debe estar diciendo eso, pero como esos como paradigmas que Uf, uno tiene dentro de quién es el papá de uno y al contrario puede que sea muy flexible y sobre todo va a ser más flexible con los nietos, eso me mostró que el miedo sigue siendo, no sé, lo sigues teniendo, tengas 50, 60 años y no debería ser. sí, totalmente de acuerdo. Y además, igual también, digamos que en tu caso, por ejemplo, en el primer viaje, pues que tus papás también fueron muy pues, flexibles, entre comillas, decir, bueno, listo, pero hay otros papás que son mucho más rigurosos, mucho Digamos más... que no fueron tan flexibles, no fue algo que me pagaron ellos, pero yo ya estaba trabajando. Yo realmente, mi viaje iba a ser a Argentina, yo quería que fuera a Argentina, pero no me alcanzaba la plata. Le pedí a mi papá millas y me las iba a dar y mi mamá se puso furiosa, que cómo iba a colitar, que yo viajara con mi novio. Entonces le pedí a mi tío de regalo millas y también fue pelea familiar, que cómo iba a dejar que la sobrina se fuera si éramos chiquitos y estábamos en la universidad. Pero yo trabajaba y yo, bueno, está bien, pues no me alcanza a Argentina el pasaje, pero sí me alcanza a Perú y me voy a ir a Perú y no lo voy a negociar y no lo voy a pelear y ya está. Sí, Yo creo que ahí, no sé, es también de pronto fortaleza, no sé si es como firmeza en hacer cosas, o sea, yo creo que pocas veces escondí algo de mis papás, obviamente en la primera borrachera uno trataba de esconderla, todo, pero ya después mis papás fueron muy flexibles en muchas cosas porque eran negociadas y porque eran muy habladas y esta es mi forma de verlo, ¿por qué no? Lo que te decía de Europa, cuando yo me sí, volteé le dije a mi papá, no, no quiero estudiar este semestre, ¿por qué no? Porque me quiero ir de paseo a conocer, no, preséntame un plan, hablamos de un plan, de cómo va a ser y ahí sí, miramos si hay o no hay. Entonces, creo que también dejar crear la personalidad de una persona es importante por parte de los papás. Obviamente sé que es muy difícil, o sea, yo tengo amigas que solamente las dejaron irse allá a vivir con el novio cuando ya estaban casadas. Y tengo otras que los matrimonios pues no funcionaron. sí, Por eso mismo, porque hay muchas cosas que tú solamente conoces y entiendes cuando empiezas a vivir con una persona. total, totalmente. Pero digamos que yo siento que ahorita, digamos que con Sofi, que Sofi pues es nuestra hermanita, tiene 15 años y ella está en noveno, ya terminando noveno, ya van a empezar a hacer todo el proceso, como, ¿no? Ya la típica pregunta, ¿y qué vas a estudiar? No sé qué. Y siento que todavía no avanzamos como sociedad en ese aspecto como de darle como que siempre tiene que ser, como que seguir esa línea, ¿no? No es como que no le damos ni siquiera la opción de decir, bueno, ¿y qué quieres hacer cuando te termines de estudiar? Sino ya es directo, te toca seguir estudiando, te toca meterte en una universidad Tienes que y, tener un diploma. ¿sí? ¿Qué tal que ella quisiera también como viajar por el mundo y enseñar maquillaje, no sé? Pero ya es impresionante porque digamos que también la familia siempre que la ve, uy, no, ya estás grandísima, ¿y qué vas a estudiar? Y es como, es más, a una que me encantó la respuesta que fue top, que le dijo como, no sé, hasta ahora estoy en noveno y todavía no quiero pensar en eso. Y tiene toda la razón, o sea, fue como yo dije, tiene toda la razón, o sea, está en noveno, porque no le dejan disfrutar su periodo de colegio y ya llegará al punto de que ya decidirá si quiere estudiar, si no, o qué. Además, yo creo que ahorita hay tantas profesiones que por ejemplo, no sé, yo decía, Mafe sabe mucho de cristales, y yo decía, bueno, ¿y qué tal que Sofi quisiera estudiar para dedicarse a hacer terapia de cristales?
pero en el colegio no les dan esas opciones porque tiene que ser una universidad formal de tantos años, que esa parte siento que muchas veces como que todavía nos limita y nos restringe vivir auténticamente. Total, total. Yo creo que los colegios dejan, no sé, crean obviamente una semilla de qué tanta fuerza tienes o no, pero también obviamente viene dentro de ti, de qué tan fuerte eres para decir como esta es mi personalidad, le guste a quien le guste. Pero también hay otros que además puede que tengas tú la personalidad, pero pues si no está bien visto y No todos lo tus hace. compañeros son así de, ok, vamos a tener un ICFES, el ICFES es la universidad nos va a llevar a estos trabajos y son además 3 universidades, porque pensar en otra pues está fuera de la ecuación. Es, no sé, yo me di cuenta sobre todo cuando salí de Colombia y me vine a ver a Europa, de lo que tú dices, de las carreras, de el universo de gente que hay, que no ha estudiado una carrera como ingeniería o es abogado o economía, sino que estudiaron literatura y después les gustó las redes sociales y se metieron a marketing digital y viven divinamente en Dubái haciendo lo que quieren y viajando por el mundo. Sí. Bueno, cuéntanos digamos que desde que vives en Holanda, como esa parte, como ese cambio de estructura, digamos, como de creencias también ahí está ligado también como la parte, yo creo que cuando uno empieza a vivir desde su autenticidad, empieza a transformar muchas creencias que tenía y a cambiarlas y a poner otras nuevas, eh, sobre todo como, no para adaptarse, sino porque uno se da cuenta que de pronto, no sé, por ejemplo, si tengo que hacer una maestría o si no me va muy mal en la vida. Y después uno se da cuenta que hay mucha gente que no ha hecho una maestría y le va súper bien. Entonces hay muchas creencias que se van quitando y, y más o menos como que, ¿qué experiencia has tenido desde que has vivido como en Europa en ese sentido? No, pues son 1000. Voy a empezar por una básica que yo amo y es como no tienes que vivir en tacones y elegante para ser un CEO. Puedes vivir en tenis y andar en bicicleta y está Muy bien. perfectamente normal. Es perfectamente normal. O sea, cuando yo empecé a trabajar, después de hacer la maestría, cuando empecé a trabajar aquí en Holanda, pues yo estaba trabajando todavía con el mundo, digamos, corporativo y mucho asociado con Colombia, entonces obviamente tienes que estar bien vestido, tienes que estar andar en tacones. Y mis clientes que eran sobre todo nórdicos, miran y me decían, ¿andas en tacón, montando en bicicleta? Y yo, sí, sí, normal, pues bien. Sí. Y me decían, ¿cómo haces? No, no se puede. Y me acuerdo de la primera feria, yo antes en Colombia iba a muchas ferias internacionales con el trabajo de antes, con ProColombia, y siempre digamos que yo era la que menos tacones usaba, pero siempre estaba como mal visto, como no estar elegante, no estar de zapatos, como atrás con unos tenis. Cuando me cambié a una oficina holandesa de puros holandeses, lo primero que me di cuenta es como se puede andar en tenis, puedes ir a una feria en tenis, estar elegante y no, nadie te va a ver mal porque al final cada una feria es para caminar. Saben que unos tacones te van a molestar, que no vas a estar cómoda, que no vas a rendir. Ese tipo de cosas como que digo, wow, Oh, sí, cambio total. cambio total. Pensar como que, no sé, los niños, por ejemplo, la flexibilidad con la que la alimentación se maneja en este país en cuanto a digamos, todas las cosas que uno oye en Colombia, por ejemplo, el hecho que tengas, obviamente no voy a, puede ser muy polémico, entonces pues no quiero que entre en discusión, pero obviamente el tema de, no, los niños comen pan y queso en el colegio y ya, y Sí. juegan y se divierten. Y llegan a las 6, no sé, a las 3 de la tarde y comen a las 6. No sé, como esa flexibilidad de dejar ser al niño con lo que quiere sin tener que obligarlo, ya muestra de entrada muchas cosas, ¿sí? El frío. O sea, tú ves acá en pleno invierno los niños en la bicicleta al frente, recibiendo todo el frío, y yo me imagino mis amigas de Colombia entrando en pánico Pues diciendo, van ese a creo que morir. será otro live.
Porque sí, eso es impresionante, de verdad, yo sé, como que, y acá uno, muchas veces uno lo crían con miedo. Ojo que Claro. cualquier cosa te enferma, no sé qué, o sea, siempre, no salgas porque no sé qué, y en cambio ya sí tienes esa libertad, y yo creo que ahí sí les dejan ser un poco más auténticos que acá, digamos que en en Latinoamérica. Y ya para terminar, porque el tiempo se pasa volando, bueno, demos consejos, cómo podemos una persona que diga, si efectivamente yo no quiero tener la vida que quiero, de verdad estoy buscando otra cosa totalmente diferente, pero me da miedo perder mis amigos, el que dirán de mi familia, bueno, como toda esa parte que les falta como ese impulso. ¿Qué consejos No, se podrían dar? yo creo que la familia uno no la pierde, no importa, no Sí, no, importa nada. Yo creo que los papás a uno lo aman, lo adoran. Igual los hermanos, como que es más allá de lo que tú llegues a hacer y lo que, además, como te totalmente. vistas. Y yo creo que ellos ya lo ven a uno feliz y que dicen, ya lo van a aceptar. Exacto, Lo ven feliz, exacto. dicen, ya, ya no, sí. Yo Y en creo que cambio, mientras tú veas a una persona que tú quieres y adoras estando en su mejor etapa de la vida, viviendo como quiere, ¿por qué te va a molestar? sí, ¿Sí? total. Entiendo que obviamente hay papás que se crearon diferente, que para los cuales puede ser un poquito difícil que su hijo decida no manejar la empresa de la familia, sino decida, no sé, volverse un hippie, irse a al Amazonas o a whatever, pero si es feliz, Sí. Yo creo bueno, que de pronto esos papás se demoran un poco más en aceptarlo, pero después terminan aceptándolo y diciendo, es que ese era el camino que mi hijo tenía que tomar. exacto. Y yo creo que los amigos están ahí si son verdaderamente amigos o no. Sí. O sea, Y digamos, yo creo sí, que yo fui siempre la rebelde de mis amigas y siempre se burlaron y yo siempre me burlé. Yo nunca hice las cosas en orden. Muchas veces dije, nunca, no sé, nunca me voy a casar, nunca voy a hacer esto. Y lo que tú dices, uno cambia de opiniones. y está Y, bien. y está bien, y vale tres, y el orden no va a alterar los factores, sino va a alterar lo que tú eres. Si tú en esencia eres una buena persona, vas a estar, o sea, la gente que te quiere va a estar ahí. Así tú no seas el abogado exitoso que eras antes de salir, no sé, tomar una decisión y salirte de tu zona de confort. Eso no va a cambiar lo que tú eres. Ay, sí, me Y si la encanta. persona se va, que se vaya. O sea, Pues llegar a otra persona. llegar a otra persona. Total, totalmente. Ay, me encantó tenerte por acá. Fue rapidísimo. Podemos Fue hacer un rápido, se café más pasó largo. volando. Pero fue un Sí, buen café. sí, fue un café delicioso. Podemos volverlo a hacer seguido Cuando quieran. y buscar a ver si de pronto lo hacemos más largo. En O vivo por acá. en vivo también lo podemos hacer. Y ay, gracias por darnos, regalarnos este tiempo y contarnos, abrirte, contarnos cómo pues desde tu experiencia, todo lo que has vivido. Y bueno, yo creo que este tema se puede alargar mucho, podemos hablar, vamos a hacer otro, parte 2 Total, ¿no? Yo porque creo nos que faltó muchas cosas por tocar. lo importante es decir como que, que uno debería dar ese paso hacia lo que uno lo hace feliz o hacia donde lo llame a uno. Y Sí, más, lo más grave que va a pasar, intentarlo. Y si no, lo que tú dices, me vuelvo otra vez a mi zona de confort, a lo que estaba, lo que ya conocía y ya, no pasa nada. total. Y yo digo que mientras, o sea, si lo haces más pequeño, hasta Mejor, mejor. claro, eso sí es verdad. Bueno, Te va a abrir el mundo entero. O sea, yo cuando hice mi viaje a Europa tenía 18 años. Y sí. yo creo que de pronto eso me volvió rebelde, no sé. No, te abrió una perspectiva grandísima y sobre todo viajar a esos países que son tan diferentes a lo que uno está totalmente acostumbrado a ver. Entonces eso es mucho más, como más impactante, más a uno le abren más perspectivas y uno dice, uy, puedo hacer muchas más cosas de lo que siempre me han enseñado, lo que siempre yo he visto. Y Entonces, o si te pues, gustan mucho las cosas que tu familia hace o las cosas que tú estás acostumbrado, de todas formas las valores más, sí, ¿sabes? total. Entonces yo creo que ahí está el punto, como tratar de diferentes cosas que te vuelvan o que te encaminen o que te validen lo que estás haciendo. Exacto.
Y además hay un señor que sigo en Instagram que me parece muy chévere, que él dice como, mi vida, mis normas, es así, es en crear tus normas y coger lo que más te gusta. Mi familia me gusta la unión, pues voy a seguir haciendo eso. Me gusta que son trabajadores, voy a seguir esto. Me gusta de otra parte que sea como en la flexibilidad con la educación de los niños, pues voy a poder esto, o sea, como armando tus propias normas y a tu propio estilo, y así yo creo que se vive mucho más feliz y mucho más tranquilo, y pues bajo la autenticidad. Ese sería como el gran resumen. Total, bien ¿O dicho. algo más quisieras? No, 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 yo creo que ahí el punto más importante es tratar de olvidarse del que dirán. Sí, quitarse eso. Y yo creo que ahí ya uno se quita un peso de encima, porque además ya solamente piensas en ti, en lo que realmente quieres, y no en la opinión de los demás. Sí, de pronto puede sonar un poco egoísta, pero pues al fin y al cabo es la vida de uno. Entonces uno también tiene que, mientras Pero a veces sí tiene obviamente que ser egoísta. no estés invadiendo, no sé, o generando cosas malas alrededor tuyo con tu familia o cosas así. De resto, creo que uno debería pensar en qué lo hace feliz a uno. Exacto, es que yo creo, bueno, ese yo creo que puede ser otro, o te invitamos a otro café para hablar de eso del egoísmo, como está mal visto. Porque es que el egoísmo hay una forma, como tú lo estás diciendo, que si no le hago daño a nadie, no pasa nada empezar en mí, en la primera parte, pero muchas veces uno se siente mal por pensar en uno. Sí, 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 y está mal visto porque cuando te dicen es que tú piensas primero tú, segundo tú, tercero, un momento, o sea, ¿cómo calificas qué? Sí, Entonces, sí, creo que ese es otro tema. ese es otro que Otro podemos café. hablar, porque ese es otro tema que nos puede llevar a bastantes cosas, que es muy interesante también, como cambiar esa perspectiva, y es muy, y además, cuando uno se deja de sentir como que si pienso en mí, dejo de ser egoísta, yo creo que ahí te permites hacer muchas más cosas que cuando uno no se pone primeras, porque, ay, no puedo ser egoísta, porque si soy egoísta soy una persona mala, y bla, 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 bla. Pero en ese sí será otro tema. Otro Exacto. café. No, pues Cata, muchas gracias por la invitación. Saludes a Mafe. Ay, sí, Mafe tuvo una emergencia de mamá, Primero, lo pero primero. sí, no hay nada que hacer. Pero bueno, no, gracias a ti por la invitación, por aceptar la invitación, por animarte, porque yo sé que no es fácil, no todo el mundo se anima a estos espacios y sobre todo, pues digamos que abrirse a contar cómo piensan, cómo ven la vida. Entonces, pues de verdad, mil gracias y te estaremos invitando para las próximas porque pasamos delicioso y se pasó el tiempo a mil y A nos mí. quedó muchas cosas pendientes por hacer, Exacto. por hablar y decir. Un besito. Un besito. Que estén bien. Chao. Chao, chao.